Entonces, lo primero es que ustedes deben seleccionar visualmente alguno de los puntos para establecer distancias, ¿cierto? Eso lo vimos la vez pasada. Entonces, en mi caso, yo voy a seleccionar el A. Entonces, de A, ¿qué puedo localizar? La posición 00 y la altura, para que desde ahí se midan las otras distancias. Antes de eso, yo tengo que garantizar que en el OSNAP esté configurado. Primero, que esté activado estos puntos. Eso lo vimos en la primera clase. Y segundo, que en las entradas dinámicas pilas esto esté desactivado. Que todo lo que yo vaya a ingresar, lo ingrese mediante teclado. ¿Listo? Y ahora, el primer comando que siempre vemos es el de dptype para establecer el tipo de punto. Yo establezco cualquier tipo de punto. Y ahora voy a empezar a localizar A, B y C. Entonces voy a localizar A. ¿Qué coordenada debe tener A? 0, 0. Y la tercera es. Entonces hago un punto. PO Enter 0,0,1210. Enter. Fíjense que aquí se dibujó un puntico. ¿Sí lo ven? Con el símbolo que yo acabo de seleccionar. Pero si yo le hago un list, le doy Enter y lo selecciono, la altura del punto en la Z, ¿cuánto tiene? 1210. Y así hago con los otros. Entonces, ¿cómo ubicaría B? Un punto Enter. ¿Cuánta distancia está separada de B? 170 en la X, 120 en la Y, 1240. Y aquí quedó el puntico B. Le hago un list y verifico que los datos hayan quedado bien. ¿Cuánto en la X? 170. ¿Cuánto en la Y? 120. ¿Y cuánto en la Z? 1240. ¿Sí o no? Y repito el ejercicio para poner el punto C. ¿Qué coordenada tendría? 240, menos 90. Si alguien no entiende dónde sale menos 90, me dice. Y 1090. Enter. Y aquí tengo el punto C. Ya tengo los 3 puntos, o sea, ya los alcancé. De ahí para adelante, el segundo paso, ¿qué dice? ¿Cuál es el segundo paso de lo que les puse en el tablero? ¿Ninguno los apuntó? Mis avispados. ¿Cuál? Exacto. Cuando hablo del punto medio, ¿cuál es el punto de la altura media entre esos tres? O sea, ¿cuál es el medio de estos tres? ¿El A, el B o el C? El más alto es el B. El más bajo es el C. El medio es el A. Este de acá es mi punto medio. Entonces, a este lugar debo trasladar mi UCS. La UCS en este momento está en el piso. Me explico, miren. Si yo hago un 3 de orbit, que también ya lo vimos, ¿se acuerdan los comandos básicos? Ahora sí empiezan a no ser básicos. Si yo roto en tercera dimensión, encima de este punto va a estar el punto A, acá, miren. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué significa trasladar la UCS al punto medio? Que esta X y esta Y se mueva acá. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? Tengo que utilizar el comando UCS, también de la tarea 1. Comandos. Entonces, ¿qué le doy? UCS Enter. Me va a pedir un mundo de opciones. ¿Qué opción le voy a dar? N y Enter. N significa nuevo. ¿Dónde debo hacer clic? En el punto que sería A. Fíjense que aquí aparece un simbolito como verdecito cuando me acerco. Ese símbolo verde representa que el OSNAP está activado para localizar puntos. O sea que me pare propiamente sobre el punto. Cuando ustedes vean el simbolito verde con un clic, ahí se ubica la UCS. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Necesito mover el sistema de coordenadas allá. ¿Se perdió? El comando es UCS, Enter. Después, N, Enter, que significa nuevo. Y con un clic tienen que hacerle un clic al punto que se denominaría el medio, que ya lo clasificamos anteriormente, que sería el A. Voy a cambiar el color para que lo puedan ver. Mi A lo voy a dejar de azul. Listo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Siguiente paso. ¿Lo apuntaron? ¿Cuál era? Ahí lo apunté. Dibujar un rectángulo. Ese rectángulo se dibuja posterior al haber localizado la UCS en el punto medio.
¿Sí? Entonces ya puedo hacer ese paso. El rectángulo es simplemente dibujar un cuadrado en cualquier lugar. ¿Cómo se hace? Mire, rec, que significa rectángulo, enter, y en cualquier posición yo hago un rectángulo con el tamaño o dimensiones que yo quiera. No importa dónde. ¿Sí? Lo importante de esto es que sí o sí se hace después de tener la UCS en el punto medio. ¿Sí? REC. Guión al piso. REC de casa. Enter. Y con dos clics dibujan el rectángulo. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso? Exacto. Entonces, ¿cuál era el mal punto más alto? Era el B. Entonces, el B gráficamente para mí era este. Vamos a ponerle un color. Pónganle rojo para que lo identifiquen. Más alto, rojito. El B, el azul, el medio. Y este negro sería el más bajo. Entonces, ¿dónde tengo que hacer la línea? Desde el rojo, que es el más alto, hacia el negro, que es el más bajo. ¿Cómo lo hago? LET, que significa line, y con un clic y otro clic, tengo la línea. Dibujar la línea es simplemente llamar el comando line, y en un comando line, él te va a preguntar por dos puntos. Le doy un clic cuando estoy cerca al punto más alto, ahí se amarra la línea, y le doy otro clic cuando esté localizado en el punto más bajo. Clic, enter, y tienes dibujada la línea entre el punto más alto y el punto más bajo. ¿Cómo no me preguntan? Yo avanzo como los locos. Dibujar una línea entre dos puntos, ¿lo saben hacer? ¿No? Señora. Escape. Acércate. Z, enter, E, enter. Z, enter, E, enter. Ahí están. Lo que pasa es que estaban muy... Bueno, visualmente no estabas viendo los tres. Listo. ¿Sí? Entonces pónganme cuidado. Dibujar una línea entre dos puntos, hay dos opciones. Que yo dibuje, perdón, llame el comando línea y mediante teclado le dé las coordenadas. O la otra opción es que al ya tener los puntos dibujados, simplemente haciéndole clic sobre los puntos, se va a dibujar la línea. Pero pilas, para poder hacer eso, el snap tiene que estar activado. ¿Qué significa eso? Que cuando en el snap, acuérdense clase number one, dijimos que íbamos a activar el node, porque node significa el símbolo para los puntos. ¿Sí? Si este símbolo no está activado, no va a poder hacer líneas entre dos puntos. Entonces, llamen el snap y verifiquen que el nodo esté activado. ¿Sí? Y en ese momento, ahí sí pueden hacer lo que yo hago acá en pantalla, que es llamar el comando línea L enter y con un clic sobre el primer punto, arranca la línea y con otro clic en el siguiente punto, se termina la línea y con un enter salgo. Eso es lo que vamos a ir. ¿Qué logramos hacer hasta acá? Llamemos el 3D Orbit. Rotemos en tercera dimensión. Yo tengo la UCS en el punto medio. Y miren qué pasa si yo roto. Miren. Voy a tener una línea que viene desde el punto más alto y que en algún lugar teóricamente se va a intersectar con el punto medio. ¿Qué representa el punto medio? El rectángulo y el punto. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué tengo que yo buscar ahora? Un punto que se intersecte desde la línea que viene desde el punto más alto hacia el más bajo con el rectángulo. Eso es lo que voy a buscar. Es el siguiente paso. Generar la intersección. ¿Listo? Teóricamente es la intersección entre la línea y el plano que dibujé. El plano es el rectángulo. ¿Sí? Entonces, yo primero tengo que hacer los elementos. ¿Qué es hacer los elementos? Pues tener el rectángulo dibujado, que ya lo hicimos, y tener la línea que viene desde el punto más alto hacia el punto más bajo, también dibujada. Si ya tengo esos dos elementos, en ese momento puedo hacer la intersección. ¿Listo? ¿Avanzo o se quedaron?
Profe, yo tengo una pregunta. Para asegurar que quede más difícil como al inicio, pues ya tengo el ¿En A? ¿Quiere volver al origen? o sea que está como torcido, ¿verdad? Ah, ok. Cambiar la vista o rotar. Porque rotaron. No pasa nada. Es mejor que lo vean en tercera dimensión porque si ustedes no logran ver en tercera dimensión, muy seguramente la UCS no la van a utilizar, a localizar sobre el punto A y van a cometer un error. ¿Listo? Bueno, para aquellos que ya lograron dibujar el rectángulo y el plano, les voy a dar la solución. Pónganme mucho cuidado acá y después lo hacen. Primero pongan cuidado, después lo hacen. Tengo que llamar un comando que se llama la calculadora del AutoCAD. Esa calculadora sirve para muchísimas cosas. Y en esta voy a hacer una calculadora que me permita hacer la intersección entre la línea y el plano. Entonces, ¿cómo lo llamo? El comando es cal, C-A-L, enter, y trae unas subexpresiones. O sea, tengo que darle una expresión de cálculo, ¿sí? Esa expresión de cálculo es ILP, abro paréntesis y escribo la palabra en 5 veces, separadas por comas. ¿Qué representan los 5 parámetros? 2 puntos sobre la línea, porque una línea trae 2 puntos, ¿sí o no? Y 3 puntos para representar los 3 puntos sobre el plano. Cuando yo esto que escribí aquí abajo, que se llama ILP, abro paréntesis, la palabra en separada por una coma 5 veces, le doy un enter. ¿Y qué me va a pedir primero? Que yo seleccione los dos extremos de la línea. Entonces, ¿qué es eso? Pónganme bien cuidado y después lo hacen. Un clic, primer punto sobre la línea. Me voy al otro extremo de la línea. Aquí tengo el segundo clic, van 2, me quedan 3. Los 2 primeros fueron sobre la línea. Los 3 siguientes son 3 vértices sobre el plano dibujado. Entonces es un vértice, un clic, otro vértice, van 2 y 3. Y ahí termina el comando. Pero el resultado de hacer esto, aquí abajo le aparece una coordenada. ¿Sí la ven? 184,780 para mi caso. Con esa coordenada yo voy a dibujar un punto. Entonces, ¿cómo lo hago? Activo el F2 y ahí aparece la coordenada. ¿Sí la ven acá? Entonces, con esa coordenada dibujo un punto. Entonces, PO Enter. ¿Con qué coordenada? 184,78. Desprecio el 0 si quiero. No pasa nada. Enter. Y fíjense que acá nos dio un punto exactamente sobre la línea que se intersecta a la altura en la cual yo dibujo el plano. Este puntico de acá lo voy a cambiar en magenta y este va a ser mi punto D. O el punto que estaba planteado ya de la respuesta. Si yo giro esto en tercera dimensión, fíjense que aquí alineadamente el punto quedó localizado en la intersección del plano y la línea. ¿Sí lo vieron? Y listo, estoy a 2 pasos de terminar el ejercicio. Señor, ¿cómo así que no les coge? Tienen que poner la expresión. La expresión es un punto. El comando es car, enter, y la expresión que le pide es ILP, abro paréntesis y escribo la palabra en 5 veces. 3, 4 y 5. Ya vieron cómo funciona. Es hacer unos clics. Los 2 primeros son para la línea y los siguientes terceros son para el plano que yo dibujé o el rectángulo. ¿Listo? Vamos ahí. Cuando haya logrado dibujar ese puntico, que es hacer el comando point con las coordenadas de la respuesta del cal, en este momento puedo trazar la línea de rumbo. ¿Cuál es la línea de rumbo?
Es una línea a la misma altura de ese ejercicio. ¿Y qué puntos tengo a la misma altura? El medio y el que acabo de determinar. Entonces, hacer una línea entre estos dos puntos, miren. Una línea y otra línea. Esta lineecita de acá, que la voy a poner en tono azul más gruesita, es mi línea de rumbo. ¿Rumbo de qué? Del plano que estoy buscando. Aún no he terminado. ¿Dónde logro ver esto? Tengo que pararme en la vista de techo. Entonces, para eso le digo aquí View. Y le voy a poner Top. No me dejó. ¿Dónde están? A ver, vamos a maximizar esto. Y buscarlas. Si no están, las activo acá. Clic derecho. En su caso, como ustedes tienen otro AutoCAD, es activar esta barra de pestaña. Aquí está, mi Top. Ahora estoy viendo el ejercicio en la Top. ¿Listo? La vista en techo. Entonces, en este momento, esa línea azul representa la dirección del plano que yo estoy buscando. Ahora me falta determinar el valor numérico y el cuadrante. El valor numérico es el ángulo. Acuérdense que tenemos dos ángulos. Una cosa es tener aquí la X y la Y. Y aquí estarían midiendo el INXY. Pero los rumbos se miden desde el norte. Y desde acá yo tengo que calcular este ángulo. ¿Sí? Entonces, para eso lo que yo hago es dibujar aquí una línea imaginaria. Perdón, una línea, no imaginaria, una línea que me representa hacer mi norte. Y una vez tengo esa línea que representa hacer mi norte, yo mido el ángulo entre esa línea de norte y la línea de respuesta. ¿Cómo se hace? Para eso utilizamos otro de los comandos que estaban en la tarea de number one, que se llama línea angular. Entonces, lo primero es hacer una línea que parta desde ¿dónde? ¿Desde dónde debe partir la línea? Desde acá. Activo el F8 para poner coordenadas ortogonales. Y fíjense que aquí la línea siempre va a estar a 90 grados con respecto a la posición de la X y la Y. Cuando esté ahí, doy un clic, tengo mi norte, y con el comando din angular, enter, logro medir el ángulo entre una norte y mi dirección. Por aquí quedó bien pequeñito. Norte 67 grados. ¿A qué cuadrante? Noré. Entonces vamos a agrandar esto. Din scale. Vamos a ponerlo 100 veces más grande. Y acá voy a repetir el din angular. ¿Para qué? Para que se me pueda ver mi texto. Mírenlo, ahí lo tiene. ¿Sí? 67 grados. Como los estoy midiendo desde el norte, ¿cuál sería la respuesta acá? Norte 67 grados al E. ¿Qué significa al noreste? ¿Listo? Ahí vamos. Si ustedes quieren ver en el libro, ¿dónde está? Aquí abajo están las respuestas. Estos son los ejercicios del grupo 129. Entonces, estos son los ejercicios que deben resolver. Estamos haciendo el primero, creo que es. ¿Cuánto le dio la respuesta acá? 66.30. Si yo redondeo esa vaina, eso es 67. ¿En qué cuadrante? Noreste. Entonces ya tengo la primera respuesta. Ahora me falta ¿cuál? Esta segunda parte. ¿Qué representa esta segunda parte? La inclinación del plano. ¿Sí? Entonces, en 3D es muy fácil hacerlo. Muy rápido. ¿Y en qué consiste? La línea de rumbo siempre es perpendicular a la línea de usamiento. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Trazar una línea desde los dos otros puntos, de cualquiera que parta de alguno de los otros dos puntos, es decir, el más alto o el más bajo. Desde ahí debe partir la línea, pero que llegue perpendicular a la línea de rumbo. ¿Cómo se hace? Miren, muy sencillo. L, Enter. Yo la voy a trasladar desde el más bajo. Entonces, cuando le activo eso, la línea queda aquí libre. Me está diciendo ahora dónde tengo que ir.
Yo arranqué que arrancara desde el punto más bajo. ¿Lo ven? ¿Y qué debo hacer ahora? Que llegue perpendicular a esta. Fíjense que cuando yo me acerco a la línea aparece un símbolo. Este símbolo que parece como un, ¿cómo se llaman esos? Un reloj de esos invertidos. ¿Sí? Significa cercano. Ese no me sirve. Yo necesito el que sea el perpendicular. Entonces, como en el snap yo no lo tengo activado, lo puedo llamar por teclado. Y es simplemente escribir la palabra per, enter, y fíjense que aparece el símbolo de perpendicular. ¿Sí lo ven allá? Cuando aparece el símbolo con un clic, y esta lineecita que yo acabo de dibujar acá, satisface dos condiciones. Primero, que está sobre el plano. Y segundo, es perpendicular a la línea de rumbo. ¿Por qué está sobre el plano? Porque yo arranqué diciendo que el punto inicial era un punto de los 3 del ejercicio, ¿cierto? Porque yo la arranqué en el más bajo. Y busqué que fuera perpendicular a la línea de rumbo. ¿Sí? Y ahí, entre comillas, he terminado. Nos falta un dato. ¿Qué cuadrante es este? De esa línea. ¿Cuál es el cuadrante de la línea morada? ¿Sureste? Sí lo es. ¿Todos entienden de dónde sale el cuadrante sureste? ¿O no entienden dónde sale el cuadrante sureste? Si esta línea negra representa ser el norte, y si yo traslado otra línea de acá, con el F8, esto representa ser el este, esta segunda. Significa que efectivamente la línea va apuntando hacia el cuadrante sur, hacia el este. ¿Sí? Por eso el cuadrante ya lo tenemos. Es decir, que la otra parte de la respuesta en la cual me piden a mí que me dé el buzamiento, la otra parte ya tengo el cuadrante que es sur-E. La pregunta del millón es al contrario. La pregunta del millón es ¿cuál es el grado en la inclinación? Como ustedes son los chicos 3D, esa vaina ya está hecho. Simplemente es medirlo. Medirlo, ni siquiera medirlo. Buscarlo mediante un list. ¿Cómo se hace mediante un list? Hacer un list a la línea moradita. ¿Y qué ángulo debo buscar en el list? Leí Enter a la línea morada. ¿Qué valor tengo que buscar? En respuesta. Este. El llamado front X plane. ¿Cuál es el front X plane? 34. ¿Sí lo vieron? Eso significa que esa línea está inclinada a 34 grados. ¿En qué sentido? Al sureste. Eso es lo que representa ese 34. Ahí solamente el ejercicio nos da el ángulo. Y el sentido se busca en planta. ¿Qué significa el sentido? Hacia dónde está apuntando la línea. ¿Sí? También recuerden otra cosa. Partan de esta premisa. Esta línea era el punto medio, ¿cierto? La azul, porque fue donde dibujé la línea, en el punto medio. Y el rojito era el punto más alto. El negro era el punto más bajo. O sea, que hacia allá el plano viene descendiendo. ¿Listo? ¿Todos ahí? Ahí he terminado el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya tengo el rumbo que es norte 67 grados al este. ¿Usando cuánto? 34 creo que nos dio. Al suré. Y si ustedes van y miran el libro, aquí están sus 34. O sea, lo hemos hecho correctamente. Ahora, para terminar, para que ustedes entiendan qué fue lo que hicimos, voy a adelantarme en algo que no hemos visto. Lo vamos a ver más adelante. Pero es parar la UCS sobre el plano y dibujarlo. ¿Qué es eso? Miren. UCS Enter 3 puntos. Pongo un punto donde va a estar la X, perdón, el origen, que es la intersección entre el rumbo y el buzamiento. Y alineo la X al rumbo. Y alineo la Y a la inclinación. Y mire que la X quedó alineada al rumbo y la Y quedó alineada al
buzamiento. Una vez yo tenga eso, voy a borrar esto de acá, yo puedo dibujar un rectángulo y este rectángulo representa ser mi plano que estaba buscando. ¿Buscando en qué sentido? En que tenga la inclinación que me da el ejercicio y que tenga la dirección a partir de los puntos. ¿Recuerdan que aquí tenía un grafiquito dibujado que lo borré? Nosotros teníamos los puntos. Y ahora gracias a esto yo logré determinar una línea que representa la dirección y otra línea que representa la inclinación. Cuando yo hago el rectángulo ya parado sobre esa línea, hacemos magia haciendo esto, 3D Orbit. Aquí tienen su plano. ¿Lo ven? Este es su plano. Y fíjense que la línea está perfectamente alineada a la dirección y la moradita está alineada a la inclinación. Y este grafiquito es el que nosotros hemos trabajado en las clases, en el cual si yo dibujara acá, vamos a hacerlo aquí esquemáticamente. Si yo dibujo aquí algo que represente algo que sea horizontal, esta es mi inclinación. O sea, inclinación igual a buzamiento. Y esto de aquí representa ser mi rumbo. Este fue el punto más alto, este fue el punto medio y este fue el punto más bajo. Creo que era aquí A, aquí estaba B y aquí estaba C. Y la intersección entre un punto y un plano que teníamos ahí lo llamábamos D. A y D están a la misma altura. Y dos puntos a la misma altura representan C, mi línea de rumbo. ¿Sí? ¿Preguntas? Este tema es muy sencillo, pero ¿cómo lo logran dominar? Practicando. ¿Sí? Practicando, practicando y practicando. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? El rectángulo, ¿cómo se hace? Para eso, miren, voy a repetirlo. Voy a decir, ustedes ese doble enter. Miren dónde está el sistema de coordenadas en este momento. Abajo, en el origen, en el universal. Para poderlos trasladar acá, lo que yo debo hacer es buscar el punto donde se intersecta el rumbo con el buzamiento, que es ¿cuál? Acá, miren. ¿Sí lo ven? Ahí va a ser mi punto donde voy a localizar el sistema de coordenadas. Después tengo que identificar hacia dónde va a estar la X, que normalmente siempre está en dirección del rumbo, o sea, sobre la línea azul. Y sobre la línea morada voy a poner mi línea de inclinación. Entonces, ¿cómo lo hago? CS Enter, UCS Enter, 3, que significa 3 puntos. ¿Cuál fue el primer punto? Donde se unen, ¿no? ¿Cuál es? Con un clic, miren. 1. ¿Hacia dónde va el segundo punto? Hacia dónde va la línea de rumbo, o sea, la azul. Segundo punto. Y la tercera, hacia dónde va la línea de inclinación. Y en ese momento tengo ubicada la UCS en el 3 de Orbit, mírenla, ¿sí? La Z la está haciendo pistola. La X está alineada a la línea de dirección y la Y está alineada a la línea de acá. No me acordaba que tenía ahí. ¿Sí la ven? Miren, la Z está hacia arriba, a 90 grados del plano. Y en ese momento ahí sí puedo dibujar un rectángulo cualquiera, borrémoslo acá, que encierre el dibujito. Y para que lo vean, le pongo otro color y le pongo otro grosor. Y ahí tienen lo mismo. Y con un 3 de Orbit lo giro. Ahí está. ¿Preguntas? Ahí quedó su planito, que está localizado en tercera dimensión. Ahí lo pongo a rotar despacio. ¿Sí? Eso es el 3D que ustedes pueden lograr. Porque si hicieran eso en 2D, es este ejercicio. ¿Dónde está? Lo guardé. Esto es un 2D. Es el mismo ejercicio, pero haciéndolo a partir de proyecciones. En la cual ustedes localizan los puntos
hacen la primera proyección para localizar el punto D. Pero ustedes no hicieron proyección. Hacen la intersección entre una línea y el plano. El plano que dibujé allá inicialmente es este verde. ¿Sí? Y el que segundé, le toca verlo en 2D. Esa es la ley. ¿Listo? Y la tasa de los que pasan es menor al 50%. Porque la mayoría se aburre la primera semana. No sé por qué, pero bueno. Bueno, de aquí a la tercera, cuarta ya debe ser para la mitad. Ahora todo el mundo sabe que se puede cancelar. En mi época éramos valientes, segundeábamos y terceríamos. Pero ustedes ya no son así. ¿Listo? ¿Preguntan? ¿Dudas, aclaraciones? Hazla. Ese no es el 3 de Orbit. Entonces tienes que buscar, para que puedas volver a eso, tienes que buscar la opción aquí arriba. Espérame un segundo. Bueno, ahí les hice un video. Voy a pararlo.